Mi primo Carlos trabajaba en Monterrey, pero tenía una entrevista importante en Ciudad de México. Decidió manejar porque el vuelo era carísimo y él pensó que sería fácil. Un viaje de toda la noche, llegar temprano, descansar un poco y listo. Salió como a las 10 de la noche un martes. Tenía su playlist preparada, suficiente café y ganas de conseguir ese trabajo. La primera parte del viaje fue normal. Tráfico regular, saliendo de Monterrey, después la carretera, se fue vaciando poco a poco. Pasó San Luis Potosí como a las 2 de la madrugada. Para ese momento ya llevaba rato sin ver otro carro. Solo él, la música bajita para no quedarse dormido y la línea amarilla que lo guiaba hacia el sur. Fue entonces cuando comenzó a escuchar algo extraño. Al principio pensó que era su teléfono reproduciendo alguna canción que no conocía, pero cuando revisó, la música que sonaba era la misma de siempre. Sin embargo, debajo de esa música, muy bajito, había otro sonido. Era como si alguien estuviera tarareando. Carlos bajó el volumen de la música. El tarareo siguió ahí. Una melodía suave, casi como una canción de cuna, pero no podía ubicar de dónde venía. Apagó completamente la música. El tarareo continuaba. Definitivamente venía del asiento de atrás. Se horrilló inmediatamente y encendió la luz interior. Volteó hacia atrás. Sus maletas estaban exactamente donde las había puesto. Nadie más en el carro. Pero el tarareo seguía sonando, como si viniera del asiento directamente detrás de él. «Órale, ya me está dando el cansancio», se dijo a sí mismo. «¿Seguro es el viento o algo del motor?» Cerró bien todas las ventanas. Revisó que las puertas estuvieran aseguradas y siguió manejando. Pero el tarareo regresó a los pocos minutos. Esta vez era más claro. Era definitivamente una voz humana. Una voz que sonaba contenta, como si quien estuviera cantando se sintiera cómodo ahí atrás. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Volvió a mirar por el retrovisor. Nada, solo sus maletas y la oscuridad del carro. Lo que más lo perturbó fue cuando intentó identificar la melodía. Era algo familiar, como si la hubiera escuchado de niño, pero no podía recordar dónde. Y cada vez que él trataba de tararear junto con la voz, ésta se detenía inmediatamente, como si supiera que él la estaba escuchando. Durante los siguientes 80 kilómetros, esa voz lo acompañó. A veces se callaba por 10 o 15 minutos y Carlos pensaba que ya había terminado su pesadilla, pero siempre regresaba. Siempre la misma melodía dulce y perturbadora. En una ocasión, Carlos se detuvo completamente en el acotamiento y se bajó del carro. Caminó alrededor del vehículo, revisó las llantas, abrió la cajuela, incluso miró debajo del carro con la luz del celular. Nada. Cuando se subió de nuevo hubo un momento de silencio total, ni un sonido. Carlos pensó que tal vez había sido su imaginación después de todo. Arrancó el motor y empezó a manejar otra vez. A los 5 minutos, el tarareo regresó, pero esta vez era diferente. La melodía seguía siendo la misma, pero ahora sonaba más cerca, como si quien la estuviera cantando se hubiera recargado hacia adelante. Carlos manejó el resto del viaje con las manos apretadas al volante, sudando frío, mirando constantemente el retrovisor. La voz lo acompañó hasta que llegó a los límites de la Ciudad de México, alrededor de las 6 de la mañana. Justo cuando vio el primer letrero que decía «Bienvenidos al Distrito Federal», el tarareo se detuvo. De manera abrupta, como si hubiera llegado a su destino. Carlos nunca pudo explicar qué pasó esa noche. Dice que por semanas después del viaje, cada vez que manejaba solo, sentía como si alguien lo estuviera observando desde el asiento trasero y que a veces, cuando está muy callado, todavía puede escuchar esa melodía en su cabeza. Desde entonces, siempre revisa el asiento trasero antes de subirse al carro y nunca más ha manejado solo por las noches en carreteras largas. A mi vecina, Sofía, le tocó hacer un viaje de emergencia que nunca va a olvidar. Su abuela había tenido un accidente en Oaxaca y necesitaba llegar lo más pronto posible desde Puebla.
Era un domingo por la noche. No había vuelos hasta el día siguiente, y ella no podía esperar. Salió como a las 11 de la noche con el tanque lleno. Calculó que si manejaba sin parar llegaría como a las 6 de la mañana. Su carro era relativamente nuevo, así que no tenía por qué preocuparse. Todo iba bien hasta que llegó a esa parte de la carretera que atraviesa la Sierra Madre del Sur. Ya sabes, esa zona donde no hay pueblos por kilómetros, solo montaña y curvas cerradas. Era como la 1:30 de la madrugada y no había visto otro carro en más de una hora. De repente, su motor empezó a hacer ruidos extraños, como tosiendo. Sofía miró el medidor de gasolina y todavía marcaba que tenía más de medio tanque, pero el carro se empezó a cortar. No mames, pensó. Justo ahora no. El motor se cortó completamente y el carro se fue frenando hasta detenerse en el acotamiento. Sofía intentó arrancar varias veces, pero nada. El motor giraba pero no encendía. Estaba completamente sola en medio de la sierra, sin señal de celular, con su abuela esperándola en el hospital. Se bajó del carro y por primera vez se dio cuenta de lo silencioso que estaba todo. Ni un grillo, ni viento, nada. Justo cuando empezaban a entrar en pánico, vio luces a lo lejos. Como a 1 kilómetro por la carretera, había lo que parecía ser una gasolinera. Las luces eran amarillentas, no como las blancas y brillantes de las gasolineras modernas, pero era lo único que había. Caminó hacia allá, dejando el carro con las intermitentes prendidas. Mientras se acercaba, pudo ver que era una gasolinera pequeña y muy antigua. Tenía solo 2 bombas, de esas viejas con números que giran, y una pequeña oficina con una sola ventana iluminada. Un señor mayor salió a recibirla. Tendría como 70 años, vestía un overol azul desgastado y tenía una sonrisa muy amable. «Buenas noches, jovencita. ¿En qué la puedo ayudar?» Su forma de hablar era muy particular. Un acento de pueblo, muy pausado, como la gente mayor que has conocido toda tu vida pero no puedes ubicar de dónde. Sofía le explicó lo que había pasado con su carro. «Ah, sí, eso pasa mucho por aquí», le dijo el señor mientras caminaban hacia el carro. «Los medidores se descomponen con el calor del día y el frío de la noche. No más, se le acabó la gasolina». Cuando llegaron al carro, el señor sacó una manguera y un galón de gasolina de una camioneta vieja que tenía estacionada a un lado de la gasolinera. Llenó el tanque mientras le platicaba. «Esta carretera es muy traicionera en las madrugadas, jovencita. Muchos accidentes han pasado aquí. Siempre les digo a los viajeros que manejen con mucho cuidado». Sofía notó que la gasolinera se veía realmente antigua. No había tienda de conveniencia, ni baños modernos, ni refrigeradores con refrescos. Solo las 2 bombas viejas y la pequeña oficina con un escritorio de madera y una silla. «¿Cuánto le debo?», preguntó Sofía. «Son 180 pesos, jovencita». El precio le pareció muy barato, pero no preguntó. Sacó su tarjeta, pero el señor negó con la cabeza. «Aquí nomás aceptamos efectivo. No tenemos esas máquinas modernas». Por suerte, Sofía traía algunos billetes. El señor le dio un recibo amarillento, escrito a mano, y le deseó buen viaje. «Maneje con cuidado, jovencita, y si alguna vez pasa por aquí de nuevo, no dude en parar». El carro arrancó perfectamente. Sofía llegó a Oaxaca sin más problemas y se olvidó del incidente por completo. Su abuela se recuperó bien y una semana después emprendió el viaje de regreso. Cuando pasó por la misma zona, decidió parar en esa gasolinera para agradecerle al señor y tal vez comprar algo de tomar. Pero cuando llegó al lugar donde recordaba que estaba la gasolinera, no había nada, solo un terreno baldío con hierba crecida y algunos escombros viejos. Pensó que tal vez se había equivocado de lugar. Manejó despacio por toda esa sección de la carretera, buscando. Nada. En el siguiente pueblo, un lugar llamado San Miguel del Monte, se detuvo en una tienda para preguntar: «Disculpe, ¿no hay una gasolinera por la carretera? Como a 20 kilómetros hacia el norte. Es una gasolinera pequeña, antigua».
El señor de la tienda la miró extraño. No, jovencita, la gasolinera más cercana está aquí en el pueblo. Se construyó hace apenas 3 años. Sofía le describió la gasolinera y al señor que la había atendido. El hombre se puso muy serio y llamó a otros clientes que estaban en la tienda. Oigan, vengan a escuchar esto. Cuando Sofía terminó de contar su historia, hubo un silencio incómodo. Finalmente, una señora mayor habló. Jovencita, esa gasolinera cerró hace más de 30 años. El dueño se llamaba Don Aurelio. Murió en un accidente ahí mismo en la carretera, tratando de ayudar a una familia que se había quedado sin gasolina. Dicen que Don Aurelio todavía ayuda a los viajeros que se quedan varados en las madrugadas, agregó otro señor, especialmente a las mujeres que viajan solas. Sofía sacó el recibo que le había dado el señor. Estaba amarillento y la tinta se estaba borrando, pero todavía se podía leer la fecha. 23 de octubre de 1994. El día que ella había parado ahí era 23 de octubre de 2023, exactamente 29 años después. Esta historia me pasó a mí hace apenas 4 meses y todavía me da escalofríos cada vez que la recuerdo. Tenía que ir de Guadalajara a Puerto Vallarta para el cumpleaños de mi hermana. Normalmente hubiera tomado un vuelo, pero esta vez quería llevar algunas cosas que no podía cargar en el avión. Decidí salir en la noche para evitar el tráfico y el calor del día. Salí como a las 8:30 de la noche, calculando llegar a medianoche. La primera parte del viaje fue normal. Salir de Guadalajara siempre es caótico, pero una vez que pasas los límites de la ciudad, la carretera se vuelve más tranquila. Era una noche despejada, sin lluvia, perfecta para manejar. Fue cuando llegué a la zona de montañas, esa parte serpenteante llena de curvas hacia la costa, que las cosas se pusieron extrañas. Eran como las 10:45 de la noche cuando noté por el retrovisor que había un carro detrás de mí. Al principio no le puse atención. Es normal encontrarte con otros vehículos, aunque sea tarde. Pero después de unos 20 minutos, el carro seguía ahí, exactamente a la misma distancia, como a 100 metros detrás de mí. Lo raro era que yo no manejaba particularmente lento ni rápido. Iba a una velocidad normal para esas curvas, pero este carro parecía estar perfectamente sincronizado conmigo. Cuando yo aceleraba en las rectas, él aceleraba. Cuando yo frenaba antes de una curva, él frenaba al mismo tiempo. Decidí hacer una prueba. En la siguiente recta larga, aceleré más de lo normal. El carro de atrás también aceleró, manteniendo exactamente la misma distancia. Luego, antes de la siguiente curva, frené más bruscamente de lo necesario. El otro carro hizo lo mismo. Empecé a sentir esa incomodidad en el estómago que tienes cuando sabes que algo no está bien. Los faros del carro eran antiguos, redondos, no como los modernos que son alargados, y la luz que emitían era amarillenta, como la de los carros de los años 80 o 90. En la siguiente zona, donde había un mirador, me orillé como si fuera a contestar una llamada. Quería ver si el carro pasaba de largo o qué onda. Los faros se detuvieron detrás de mí. Esperé 5 minutos con el motor encendido, las luces prendidas y mi celular en la oreja fingiendo una conversación. Los faros se quedaron ahí, inmóviles, a unos 80 metros de distancia. Decidí bajarme del carro para ver mejor. Tal vez era alguien que también se había detenido por alguna razón normal, pero cuando di apenas 3 pasos hacia atrás, los faros se apagaron completamente. Todo quedó en silencio absoluto. No se escuchaba motor, ni puertas cerrándose, ni pasos, nada. Caminé un poco más hacia donde había visto los faros. En esa parte de la carretera había suficiente espacio en el acotamiento para que 2 carros se estacionaran cómodamente, pero no había nada ahí, ni un carro, ni marcas de llantas, nada. Regresé a mi vehículo con el corazón latiéndome muy fuerte y seguí manejando. Por el retrovisor solo se veía la oscuridad total de la carretera vacía. Pero después de unos 15 minutos, los faros aparecieron de nuevo, exactamente a la misma distancia de antes, como si nada hubiera pasado.
Esto se repitió 3 veces más durante el viaje. Cada vez que me detenía, los faros se apagaban. Cada vez que seguía manejando, regresaban después de un rato. Lo más perturbador era que nunca pude ver el carro durante las pocas ocasiones en que había luz de luna o postes de luz en la carretera. Solo veía los faros, como si estuvieran flotando en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a las afueras de Puerto Vallarta, donde ya había más tráfico y luces de la ciudad, miré por última vez el retrovisor antes de tomar la salida hacia la casa de mi hermana. Los faros habían desaparecido. Al día siguiente, le conté la historia a mi cuñado durante la fiesta. Él es de Vallarta y conoce muy bien esa carretera porque la maneja seguido por trabajo. Se puso muy serio cuando le describí exactamente en qué parte había pasado. «Órale, cabrón, ahí murió una familia completa hace como 12 años», me dijo. Un accidente muy gacho en una de las curvas. El papá perdió el control y se desbarrancaron. «Ah, sí, ¿y qué tiene que ver eso?» Pues dicen que el papá todavía maneja por esa carretera, que cuida a otros conductores para que no tengan un accidente como el suyo. ¿Cómo sabes? Porque manejaba un Tsuru azul, de esos viejitos con faros redondos, y porque siempre se mantiene a la misma distancia, como si fuera tu escolta, para asegurarse de que no vayas muy rápido en las curvas. Me quedé helado. ¿Y cómo sabes que era un Tsuru azul? Porque yo fui uno de los que ayudó a sacar los cuerpos del barranco.